Buenas tardes, jóvenes del grupo TS 8AS, octavo cuatrimestre de la licenciatura en Trabajo Social de la Universidad Maya Campus Cancún. Este es el video número 2 de la clase del sábado 5 de junio de 2021, la quinta clase de esta quinta semana del módulo de la materia Situación Jurídica de la Familia. Continuamos con el tema de violencia familiar. Estábamos viendo esta figura como delito del Código Penal del Estado de Quintana. Continuamos entonces. No sé si hasta este momento alguno de ustedes tenga alguna pregunta sobre lo que vimos de violencia familiar en el ámbito civil. Estamos viendo ahora en el ámbito penal. Ya vamos a pasar entonces a lo que es la cuestión teórica. Preguntas: Diego Canul, Carla Izquierdo, Lidia Álvarez, Sandy Arias, Silvia Jiménez, Sulamita. No sé si tengan alguna pregunta. No, profe. Todo claro de cómo es esta situación de la violencia familiar, ¿verdad? Esto lo van a ver ustedes cuando vayan, les piden apoyo, hay una denuncia que ustedes realicen su trabajo social respecto a alguna controversia que se esté dando en el seno familiar. Cuando una persona va y denuncia en el Ministerio Público de Violencia Familiar, entre los primeros peritajes que se elaboran, o dictámenes, está el de psicología. El de lesiones, por si presenta alguna lesión a la persona, el de psicología, para ver qué tan afectado está. Y también al agresor, para ver quién es el causante de la violencia. Esto en materia penal. Bueno, vamos a continuar. Me avisan si ya se puede visualizar. Ya, profe. ¿Ya? Ok. Bueno. Para efectos del presente artículo, se entenderá por relación de hecho, o sea, una relación de hecho, aquella entre dos o más personas unidas por relación sentimental, de afectividad, intimidad, reciprocidad, dependencia, solidaridad y o ayuda mutua, cuya convivencia es constante y estable, aunque no vivan en el mismo domicilio. Artículo 176.4 dice: al que cometa el delito, aquí vamos a hablar ya de sanciones, al que cometa el delito de violencia familiar, se le impondrá de 6 meses a 5 años de prisión, pérdida de la patria potestad o pérdida de la custodia, de los derechos hereditarios y de alimentos, y en su caso, a juicio del juez, prohibición de ir a una circunscripción territorial determinada o de residir en ella. Y si de la comisión de la violencia familiar resultare como consecuencia la comisión de otro u otros delitos tipificados por este código, se aplicarán las reglas del concurso de que se trate. El concurso cuando hay varios delitos. Bajo una conducta se cometen varios delitos, o con varias conductas se cometen varios delitos. Asimismo, se sujetará al activo del delito, o sea, el sujeto activo, al agresor, a participar en servicios reeducativos,
integrales, especializados y gratuitos, y al tratamiento psicoterapéutico, reeducativo, con perspectiva de género, para corregir las conductas de violencia familiar hasta por el mismo tiempo de duración de la pena de prisión. El Ministerio Público emitirá las órdenes de protección de emergencia o preventivas para salvaguardar la integridad física y psíquica, o ambas, de la víctima en los términos que señala la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Quintana Roo, y exhortará al probable responsable para que se abstenga de cualquier conducta que sea ofensiva para la víctima, sin perjuicio de solicitar al juez que imponga al probable responsable alguna de las órdenes de protección referidas. Cuando exista reincidencia por parte del activo, se aumentará la pena en una tercera parte establecida entre el mínimo y el máximo. Vamos a hablar de lo que es de 6 meses a 5 años de prisión. El delito de violencia familiar se perseguirá de oficio. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquiera lo puede denunciar. Antes se manejaba como que la persona tenía que presentar su querella. Ahora es de oficio. Estamos hablando de hace 11 años, de 2010 para la fecha. Si el agresor lesionara por primera vez a cualquiera de los parientes o personas señaladas en el artículo 102 de este código, se estará lo dispuesto por el contenido de dicho numeral. Esto es en la cuestión de violencia familiar. Vamos a pasar entonces a la teoría. Ya vimos la cuestión civil, la cuestión penal. Pasamos entonces a la teoría. Ya con la teoría, pues lógicamente vamos a ampliar un poco más la perspectiva de lo que es este delito, esta conducta de violencia familiar. Si se dan cuenta, siempre ha existido, pero no estaba tipificada. Estamos hablando que esto se tipificó en los 2000, en los años 2000, cuando empezó el siglo XXI, y ya lo tenemos. Pero la violencia familiar, los golpes, los insultos, los homicidios en familia, como resultado de estas agresiones, siempre han existido. Que ya se tipificó hace, vamos a hablar de 2006, de hecho, 16, 17 años, pero sí estaba previsto en el Código Civil estas conductas cuando las parejas, por ejemplo, se querían divorciar, cuando existía aquel divorcio que se llamaba el divorcio necesario, que tenías que acreditar alguna causal de las que marcaba el Código Civil. Acreditándola, pues ya se procedía a disolver el matrimonio. Ahora no, esto desapareció. Primero se llamó divorcio incausado, porque no había ya causa. Eso era divorcio incausado o divorcio por mutuo consentimiento. Y ahora el incausado se le llama divorcio unilateral. Ya es un procedimiento prácticamente, ya no se le puede obligar a las partes a estar juntos, y una de las partes, aunque solicite el divorcio, se le dará vista a la otra parte, va a haber una audiencia, en esa audiencia se va a ver cómo van a quedar, pero de entrada, si no hay acuerdo sobre el convenio que presente uno y otro sobre los hijos, sobre los bienes, o sea, la distribución de los bienes, y de entrada quedas divorciado. Y ya sería al procedimiento de las pretensiones hasta que lleguen a un acuerdo respecto a alguna de las cláusulas de los convenios, porque cuando solicitas tú tu divorcio unilateral, presentas una propuesta de convenio que se le va a dar vista a la otra parte. La otra parte va a contestar tu solicitud y va a hacer también una propuesta de convenio, va a manifestar que si no está de acuerdo, presenta su propuesta, y ya en esa audiencia vamos a tener la solicitud con una propuesta de la parte actora,
Por el otro lado, vamos a tener la contestación, una contrapropuesta, por así decirlo, de la otra parte. Y si no se lleva una regla de que las cláusulas no están de acuerdo en esa audiencia, únicamente van a tener lo que es la disolución del vínculo matrimonial, y el procedimiento va a seguir ahora con las pretensiones, que son aquellas cláusulas donde no están de acuerdo. Por ejemplo, el solicitante puede haber dicho en el convenio que le quiere dar 2.000 pesos al mes de pensión. La señora no le parece, quiere pedir el doble, 4.000. Estaría bien, hay una discrepancia que pues, en esa audiencia se podría resolver para que ya quede estar debatiendo y ahí se acaba todo. Pero si no, esto se prolonga, pero ya como divorciamos. El divorcio. Bueno, vamos a ver entonces. Acá en esta lectura de la UNAM, en la biblioteca de la UNAM, Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, capítulo octavo, la violencia familiar. De entrada, nos da un concepto o una definición de lo que es la violencia familiar. Es aquella que nace del ejercicio desigual de las relaciones de poder que surgen en el núcleo familiar y que se ejecuta cíclica o sistemáticamente por un miembro de la familia, viva o no en el mismo domicilio, contra otro a través de actos que lo agreden física, psicológica, sexual y o verbalmente con el fin de controlar, someter o dominar al receptor de la violencia, sin que para su existencia y prueba sea necesaria la presencia de los hijos. ¿Quién nos apoya con la lectura, jóvenes? A ver, en los antecedentes, este primer párrafo de antecedentes, ¿quién nos apoya de los aquí presentes? Por favor. Yo, profe. A ver, claro que sí. La violencia familiar ha sido materia de análisis y estudios en el ámbito internacional. Este trabajo comienza en las Naciones Unidas durante el decenio de las Naciones Unidas para la Mujer, periodo que abarcó de 1976 a 1985 y que culmina con la celebración de la primera Conferencia Internacional sobre la Mujer, a la que se llamó Conferencia Mundial del Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer sobre Desarrollo Social, a la que le ha seguido otras 3 conferencias que han dado seguimiento sobre los objetivos perseguidos respecto a la condición de la mujer y que son las conferencias mundial para el examen y la evaluación de los logros de decenios de las Naciones Unidas para la Mujer, Igualdad, de Desarrollo y Paz. La Conferencia sobre la Población y Desarrollo, Conferencia Mundial de la Mujer, Acción para la Igualdad, el Desarrollo y la Paz, así como las acciones implementadas por la Comisión Interamericana de Mujeres con las reuniones regionales de Mar de Plata y de las de Santiago de Chile. Igualmente importantes resueltan las reuniones periódicas de la Cumbre Mundial de la Infancia, en las que se tratan, entre otros temas, la situación y medios respecto a los niños víctimas de maltrato en cualquiera de sus modalidades. Prueba de ello son las acciones tomadas por el UNICEF México en la materia. Muy bien. ¿Quién más nos ayuda? Por favor. Con el siguiente párrafo, este párrafo donde dice los instrumentos, hasta donde dice prestar a otras víctimas. Ya vieron que esto ha sido un trabajo de la ONU, los antecedentes, respecto a también de los derechos de la mujer, que ha sido la afectada en lo que es la cuestión de la violencia familiar. A ver, Silvia Jiménez, por favor. Silvia.
Profe, ese es de los instrumentos. Sí, los instrumentos. Bueno, Ese párrafo de que sigue, chiquitito. Ok, dice, los instrumentos internacionales en derechos humanos que protegen a la mujer especialmente y que prevén directa o indirectamente el problema de la violencia contra la mujer, entre las que se ubica como la modalidad de la violencia familiar, son la declaración de la eliminación total de las formas de discriminación contra la mujer, la Convención sobre la eliminación de todas las fórmulas de discriminación contra la mujer, la recomendación número 19 del Comité para la Eliminación de Violencia contra la Mujer declara sobre la eliminación de la violencia contra la mujer, la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la violencia contra la mujer. De forma paralela, se trata el tema enfocado a la niñez a través de la Declaración de los Derechos del Niño y la Convención sobre los Derechos del Niño. Ajá. Ese parrafito que sigue. El principio, el problema se trata a partir de estos dos grupos en virtud de que se ha comprobado que son las principales y más frecuentes víctimas de violencia familiar, sin prejuicio de la atención que se pueda prestar a otras víctimas. Si se dan cuenta, se está enfocado a la mujer y a los niños, a la mujer y a los hijos en la familia. Luego, esto podríamos por exclusión concluir de que el provocador de la violencia es la pareja, el hombre. Dice, la afirmación que resulta de los compromisos y obligaciones derivadas de toda esta actividad internacional es que la violencia familiar está considerada como una práctica sociocultural violatoria de derechos humanos. Ello debido a que atenta contra la dignidad y el valor de la persona humana, así como contra el derecho a una vida libre de violencia y al desarrollo de las víctimas. El 30 de mayo de 1995, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, ahora es Ciudad de México, a través de la Comisión de Atención Especial a Grupos Vulnerables, convocó tanto a organismos gubernamentales como no gubernamentales a la instalación de la Mesa Legislativa sobre Violencia Familiar. A partir de los temas tratados y de las propuestas realizadas, se iniciaron los trabajos para la elaboración de una ley de violencia familiar del Distrito Federal. El resultado de lo anterior se materializó en la iniciativa de ley sobre violencia familiar, presentada por la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables al Pleno de la Asamblea Legislativa. En tal modo que el 26 de abril de 1996 se aprobó la Ley de Asistencia y Prevención de la Violencia Intrafamiliar, que después fuera reformada para llamarse, como actualmente lo es, Ley de Asistencia y Prevención de la Violencia Familiar para el Distrito Federal. Cabe aclarar que esta ley es de carácter administrativo y su función, como lo dice su nombre, es establecer los mecanismos de asistencia a víctimas y agresores, así como los relativos a la prevención del fenómeno de la violencia en el hogar, sin llegar a los medios jurisdiccionales de solución, claro, salvo en el caso de que hayan menores. En los ámbitos civil y penal para el Distrito Federal también se establecieron disposiciones, incluyéndose en sus contenidos medidas tendientes a proteger a las víctimas de violencia familiar. Así, el 30 de diciembre de 1997 se hacen reformas y adiciones al Código Civil para el Distrito Federal en materia común y para toda la República en materia federal, incluyéndose por primera vez en un código de la materia regulación específica sobre violencia familiar. Nuevamente, el 25 de mayo de 2000 se realizaron reformas en materia de derecho de familia,
al Código Civil, que para entonces ya es denominado Código Civil para el Distrito Federal. Mediante las mismas se dan nuevos cambios en las disposiciones sobre violencia familiar. El mismo trabajo legislativo se ha venido realizando en las entidades federativas y aunque no todas cuentan con disposiciones específicas en materia de violencia familiar, encontramos que en las que sí cuenta con ella existen criterios en común respecto a la regulación del problema de la violencia familiar que veremos enseguida. A continuación tenemos lo que es el concepto social de violencia familiar. Concepto social. Es aquella, según el concepto social, la violencia familiar, es aquella que nace del ejercicio desigual de las relaciones de poder que surgen en el núcleo familiar y que se ejecuta cíclica o sistemáticamente por un miembro de la familia, viva o no en el mismo domicilio. Porque mucha gente pensaba que para que pueda darse la violencia familiar es que tienen que estar viviendo los dos en el mismo domicilio, tanto el agresor como el agredido, o los agredidos. Ya vieron que incluso ya se señaló hasta por la vía normativa de los códigos penales que necesitan. Contra otro a través de actos que lo agreden física, psicológica, sexual y o verbalmente, con el fin de controlar, someter o dominar al receptor de la violencia, sin que para su existencia y prueba sea necesaria la presencia de lesiones. O sea, si no hay lesiones, no quiere decir que no hay violencia familiar. No es requisito que la persona presente alguna lesión a la vista. Bueno, tenemos las causas y características. ¿Quién nos ayuda a leer? Sulamita, por favor. La violencia familiar tiene origen en la práctica de actos abusivos de poder que se traducen en relaciones de jerarquía y subordinación, en la que los papeles se juegan en la familia, se dan entre el más fuerte y el más débil, no solo física, sino también psicológicamente, y que son reforzados por los estereotipos culturales que han venido regiendo la convivencia social. Al afecto, existen en el núcleo social dos mecanismos que sirven a la tarea de enseñar y reforzar este fenómeno: el control social formal y el control social informal. El primero es el que se presenta como resultado de la regulación de la vida de las personas por medio de medidas de índole jurídica, concretamente las leyes que pertenecen al Estado, que se han venido transformando con la interacción de garantizar tanto la igualdad del hombre y la mujer frente a la ley como el derecho a una vida libre de violencia y el principio de no discriminación por razones de edad, sexo, orientación sexual, discapacidad, etc. Artículo 1, 4, 133 constitucionales. El segundo es el que ejerce a través de reglas no escritas, es decir, normas morales, sociales, se aceptan como verdaderas, legítimas y justas con un objeto de lograr el bien común y el orden social, y sobre las cuales se crean los roles y estereotipos sociales que condicionan las relaciones abusivas del poder y de subordinación. Muy bien, muchas gracias. La violencia física es la forma más grave de sus manifestaciones y se ejercita en forma de golpes, cortaduras, quemaduras y depravación. La psicológica, en la que encontramos, por ejemplo, el insulto, la amenaza, la descalificación de habilidades, opiniones desagradables sobre su persona, burlas, limitación en su libertad de actuar, opinar y decidir, e inclusive el confinamiento, y la sexual, que involucra la inducción a la realización de prácticas sexuales no deseadas o que produzcan dolor, la práctica de la
celotipia como mecanismo de control, así como cualquiera de los tipos establecidos. A ver, permítame. Los tipos establecidos en el título relativo a los delitos contra la libertad y el normal desarrollo psicosexual, como podemos encontrar lo que es la cuestión de los delitos de violación. Bueno, las jóvenes, si quieren tomar nota respecto a la palabra celotipia, es cuando se da este tipo de un padecimiento por los celos de la persona. Es una de las principales causas de agresiones a las mujeres, la celotipia. Aquí podemos mencionar sus síntomas son el control y comprobación constantes, pensamientos obsesivos e irracionales sobre una presunta infidelidad, que no sea cierto, que el agresor se siente celoso. Puede ser que también menciona que la persona que no es celosa es segura. La dependencia emocional, los celos no son muestra de amor. Sé consciente de lo que estás sintiendo. No conviertas tus sentimientos en un asunto público. Hay muchas personas que les gusta estar exhibiendo sus problemas sentimentales en las redes sociales. Que si tiene un novio, sube la foto, está feliz. Cuando cortan con el novio, está subiendo que está triste. Después suben fotos de que ya está contenta, que ya vale, que ya haya cortado, que sigue su vida. ¿Por qué están viviendo los problemas personales de pareja o hasta de familia de las redes sociales? O sea, contar tus cosas al público. O sea, no sé si lo haces por el fan de que alguien te escuche, pero no le encuentro el motivo para estar haciendo estas cosas. Creo que ustedes se habrán dado cuenta de que una amistad de ustedes, un conocido, suele hacer. O si no, empiezan a subir canciones así, de esas que gloriosas. Mira, fulanita se ve que cortó. Entonces empiezas a dar visos o señales de qué es lo que está pasando contigo, pero sobre todo en las redes sociales. Yo les aconsejaría que si quieren hablar con alguien, pues sin estar exhibiendo su situación en las redes, un amigo o amiga van con café, toman, platican, lloran, o sea, pero así. No, el mundo no se tiene por qué enterar de los problemas. Es un consejo humildemente les brindo para evitar estas cuestiones desagradables. Incluso hay un delito en el Código Penal, es violencia digital. Eso se llama. Cuando termina una pareja y empieza a estar subiendo fotos íntimas con afán de querer afectar a la persona. Eso ya está penado del Código del Estado de Quintana Roo. Sobre todo la pena es más alta si fue tu pareja. Con afán de si se tomaron una foto, así digo, íntima, como la que se pone en la cama, yo le pongo en su momento y bueno, la tienen ustedes, son novios. Pero cuando por X o por Y terminan, esas fotos las empiezan a estar subiendo, a pesar de que Facebook no lo sanciona en el sentido de que te pueden cancelar hasta la cuenta, pero lo hacen con el afán de exhibir a la persona, de exponerla al desprecio. Y eso está mal. Y sí, es un delito. Y entonces, evítense esa situación.
Desde que hay estas cuestiones ya en las redes y todo, ya no gusta que subir. Hay mucha también desinformación, como ha pasado con la pandemia. Cosas que son ciertas, cosas que no son ciertas, pero ahí anda subiendo. Hasta en política, para golpear un candidato entre uno y otro, suben también sus cosas, sus trapos sucios y todo en las redes. Pero, ¿cómo es eso? Digo, qué bueno sería que en las redes, por eso hay que averiguar cuál es la fuente de toda información que se sube a las redes sociales para ver si es verídica, si es objetiva o solo es alguien que se ocurrió y usted se continuamos. Ya nos quedan 6 minutos de este segundo video. Lidia, ¿nos puedes ayudar con la lectura? Aquí donde dice estos dos últimos párrafos, en el caso de mujeres maltratadas, hasta adecuado a su tiempo. Estos dos párrafitos, por favor. Lidia. ¿Dónde, profe? Aquí donde dice en el caso de las mujeres maltratadas. Dice, en el caso de las mujeres maltratadas, encontramos que el ciclo de la violencia se caracteriza por 3 momentos perfectamente determinados. El primero es la etapa de tensión, el segundo, la fase de violencia, la luna de miel, periodo de receso de violencia y nuevamente se regresa a la fase de tensión y se repite el proceso. En el caso de la violencia que se ejerce contra los menores en el hogar, se puede señalar 3 factores que son esenciales al denominado síndrome del niño maltratado. El menor receptor de violencia, un adulto agresor y el factor desencadenante. Se requiere de la presencia de los 3 para que se manifieste el proceso del maltrato, que se caracteriza por ser sistemático y por la transmisión de la cultura de violencia en una generación a otra, aunque lo anterior puede ser corregido y superado con un tratamiento adecuado y a tiempo. Muy bien, muchas gracias, Lidia. La violencia familiar en el derecho de familia. Se hace una declaración respecto a las relaciones de respeto que se deben los integrantes de la familia al señalar que estos tienen derecho a desarrollarse en un ambiente de respeto a su integridad física, psicoemocional, económica y sexual, y además tienen obligación de evitar conductas de violencia familiar. En atención a lo dispuesto por el artículo 4 constitucional, señala que para ello los integrantes de la familia contarán con la asistencia y protección de las instituciones públicas de acuerdo con las leyes aplicables en materia de violencia familiar. El concepto jurídico de violencia familiar. La violencia familiar es el acto u omisión intencional dirigidos a dominar, someter, controlar o agredir física, verbal, psicoemocional o sexualmente a cualquier integrante de la familia dentro o fuera del domicilio familiar y que tiene por efecto causar daño, lastimar. Se entiende por integrante de la familia a la persona que se encuentre unida a otra por una relación de matrimonio, concubinato o por un lazo de parentesco consanguíneo en línea recta ascendente o descendente sin limitación de grado, colateral o afín hasta el 4º grado, así como de parentesco civil. Las formas en que la violencia familiar se presenta son una violencia física, como todo acto intencional en que se utiliza alguna parte del cuerpo, algún objeto, algo o sustancia para sujetar, inmovilizar o causar daño a la integridad física de otro. Esto ya lo vimos en el Código Penal. Esto prácticamente fue tomado de esta parte para agregarlo al Código Penal. Violencia psicoemocional, la violencia económica, la violencia sexual. Después tenemos los efectos y consecuencias relacionados con los actos de violencia familiar. Los integrantes de la familia
que incurran en violencia familiar deberá reparar los daños y perjuicios que se ocasionen con dicha conducta con la autonomía de otro tipo de sanciones que este y otros ordenamientos legales establezcan. Se regulan las consecuencias del ejercicio indebido de la violencia en el ámbito de la familia, en la disolución del vínculo matrimonial, en la protección de los receptores de violencia, en la guarda y custodia de los hijos, en el ejercicio de la patria potestad, su limitación o pérdida, y en el ejercicio de determinados derechos civiles, independientemente de que se tratara de relaciones derivadas del matrimonio o bien del concubinato. El legislador quiso dejar en el código una declaración de principios que fuera cumplida idealmente por los miembros de la familia al incluir la afirmación respecto a los derechos y obligaciones recíprocas de respeto que se deben entre ascendentes y descendientes, al derecho de todo miembro de la familia a ser respetado en su integridad física, psicológica y sexual, al deber de abstenerse de conductas violentas entre familiares e igualmente respecto al deber de educar y de ser un buen ejemplo y de proporcionarle al menor todo lo necesario para un sano desarrollo. Ya se va a cortar este segundo video, jóvenes. Regresamos después del corte para continuar con nuestro tema y concluir con la clase de hoy. Muchas gracias.